Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Con las decisiones del presidente Milei, ¿no? Por un lado, se acaba de informar el pedido del gobierno nacional para postular a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno es el juez Ariel Lijo. No escapa a nadie la visión política de esta designación. El juez Lijo, entre otras causas, fue uno de los impulsores de la investigación de la imprenta Chicone, donde se procesó a Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. No digo que Milei lo haya hecho solamente por eso, pero evidentemente no es un juez de la simpatía del gobierno anterior, ¿no? O del kirchnerismo, si se quiere. Y el otro es la designación de Manuel García Mansilla. En estos dos casos es Milei el que completa la fórmula de 5 integrantes de la Corte, porque en el caso de García Mansilla reemplaza a Elena Heilón de Nolasco, que había, por haber cumplido la edad correspondiente, había dejado vacante en noviembre del año pasado su cargo en la Corte. Y en el otro, al cumplir en diciembre los 75 años, en el caso de Lijo, reemplaza a Juan Carlos Maqueda. Lo que quedó de Juan Carlos Maqueda, aquel dirigente muy cercano a Duhalde en su momento, que fue senador, un militante, en ese momento un militante fuerte, militante peronista, que después conoció los favores de la justicia. Nunca nadie pierde la ideología de un día para el otro, pero se convirtió en una persona mucho menos visceral y siempre predispuesta a estar del lado del oficialismo, ¿no? Digamos, o del oficialismo de la Corte. La Corte tiene sus propias decisiones y muchas veces se acomoda al poder, pero bueno, esto ha pasado con todas las cortes, salvo la primera de Kirchner, donde si bien hubo algunas designaciones que fueron cercanas al gobierno, hubo otras que fueron estrictamente importantes, ¿no? Y objetivas. Y en el medio de todo eso, con los 100 días de Milei, que este es un poco el sentido de nuestro programa de hoy, está por un lado el Milei institucional, está el Milei que propone, como se acaba de informar, estos dos miembros de la Corte, siguiendo los cánones institucionales que corresponden, para que el Senado lo apruebe, ¿no? Y por el otro lado, aquel que propone y avala, estas son las cosas viscerales del gobierno de hoy en día, propone y avala la rebelión fiscal que hace nada menos que un legislador como José Luis Espert, que es ahora presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y que, tuvo representación de la minoría, estuvo coqueteando ahí, terminó dando vuelta con Patricia Bullrich y al perder Juntos para el Cambio terminó colado con Milei. Bullrich también se sumó al equipo de Milei, y Espert, que está últimamente muy exultante, sobre todo defendiendo la vigencia del DNU y la dilación de la aprobación del DNU, que sufrió un duro revés en el Senado. Como sea, el propio Milei hace pocos días, insólitamente,
propuso una rebelión fiscal contra los aumentos del impuesto inmobiliario, de la patente y del inmobiliario rural. Creo que, sobre todo por ser el inmobiliario rural y tocar algunos sectores del campo, aunque pagan muy poco, es lo que alertó a Milei, que dijo lisa y llanamente que había que rebelarse contra el fallo de Kicillof, del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y Milei se sumó fervientemente a esto y aprovechó, de hace tiempo ya que Milei viene discutiendo, sobre todo en su rebelión, en su pelea con los gobernadores, y donde, aunque el gobernador de Chubut se haya opuesto mucho al gobierno de Milei, pero es del PRO, ha sido propenso, digamos, a obtener el diálogo, pero con Kicillof siempre hay una situación muy especial. Es un hombre ligado a Cristina Fernández de Kirchner y demás. Pero Kicillof en eso, por eso quiero marcar lo que son las dos facetas, ¿no? La faceta ahora más institucional, hasta ahora las institucionales han sido pocas, del presidente Milei con el tema de la Corte, y en la otra, la de parecer un barra brava o un hombre común, proponiendo una rebelión fiscal, nada menos, avalando una rebelión fiscal que propone un legislador elegido por el pueblo como Esper, como José Luis Esper. Pero Kicillof no se quedó callado y la verdad que también fue muy duro respecto de su respuesta sobre el tema de esta fórmula, de esta contestación fuerte de este aval del presidente a la rebelión, y dijo que era insólito que esto pasara y que era insólito que es la primera vez en la historia que un presidente no cumple la ley. Pero vamos a escuchar lo que fue 2 minutitos o un poquito más del discurso de la respuesta de Kicillof en la conferencia de prensa. Y para terminar, algunos breves comentarios, porque no salgo, podría llamarlo de mi sorpresa, y le voy a agregar, del horror que provocan este tipo de declaraciones. Horror. Y lo quiero dejar claramente establecido. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. Y este es un motivo más para marcarlo. Y la verdad que pareciera que cada uno de estos raptos, cada uno de estos ataques, cada una de estas verdaderas locuras está dirigida, bueno, a una persona a veces, porque me menciona a mí en este caso. Pero la verdad que no es ni la primera vez, ni siempre es contra la misma persona, sino que va rotando según el enojo y el rapto del día. Y además, en general, como en este caso, no es contra la persona del gobernador, no es ni siquiera contra el gobierno. Lo que está planteando Milei, como decía recién, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cómo va a pagar los hospitales, las escuelas, la salud. Es decir, después de ajustar a jubilados, a trabajadores, a artistas, a científicos, pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones, las necesidades y los derechos básicos en todas las provincias de la Argentina. No solo en esto, le tocó ya al gobernador de Chubut, le tocó al gobernador de Córdoba, le tocó al gobernador de Santa Fe, le tocó a periodistas, le tocó a artistas. La verdad es que parece que nadie está exento de recibir estas descargas que a veces ocurren por la madrugada contra diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera es dirigentes políticos. Sinceramente no sé por qué lo hace, no soy psicólogo, sino que soy gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Kicillof auténtico, ¿no? El horror, hablando de las situaciones o los raptos del presidente, bueno, temas
temas complejos de la cuestión constitucional del gobierno con la oposición. Volvemos en un segundito y ya con trabajadores y empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que para mí es un gusto tener en línea, en esto que tiene que ver con los 100 días de Milei, con lo que hablábamos de bueno, no sé si tan riguroso, pero institucional pedido de nombrar a integrantes de la Corte y la respuesta, sin embargo, alentarle la rebelión fiscal con Kicillof, un poco estas múltiples caras, ¿no? Los conflictos o los problemas. De esto se ocupó mucho un columnista absolutamente reconocido, una persona de mi confianza y de mi cariño, que es Carlos Pañi, columnista del diario La Nación y conductor de Odisea Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Luis Lauge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Un gustazo para mí también. Recién escuchaba a Kicillof, no sé si llegaste a escucharlo un poquito. Lo escuché fragmentariamente, muy poquito. Muy poquito. Bueno, respondiéndole al presidente por lo que había sido la rebelión fiscal. Bueno, un poco toda esta cosa que también se teatraliza mucho. Vos escribiste por supuesto desarrollaste este lunes en tu programa Odisea Argentina una editorial con el que empezás el programa, que son, la verdad que para comérselos, escucharlos atentamente, en el sentido, por supuesto, en el sentido de vencer en los conflictos o solucionar los problemas. Y un poco me parece que giran estos 100 días en torno de esta cuestión. ¿Qué pasa con Milei? Es decir, Milei está en un estado aparentemente de campaña electoral permanente, donde todo lo dramatiza, genera conflictividad. A mí me han dicho algunos de sus diputados, si no genera, el conflicto es la razón de ser del presidente. Pero por otro lado, no solucionan los problemas fácticos, solamente le dan resultados el uso de sus redes sociales. ¿Cómo vas definiendo desde ese punto de vista que vos desarrollaste los 100 días de Milei en este aspecto? Bueno, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con el panorama objetivo de la política, más allá del estilo de Milei. A ver. Nosotros entendimos la política yo diría, a propósito de esta rebelión fiscal de las provincias, desde el conflicto con el campo en el año 2008 hasta las elecciones del año 2021. Se podía entender que es cuando Milei entra como diputado en el Congreso. Sí. La política argentina se entendía con toda claridad, nos guste o no nos guste ese diseño, como un enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Bien. Kirchnerismo y antikirchnerismo hasta el año 2019 cubrían el 90% del electorado. En el año 2021, en el año 2023, esa cobertura se redujo a 50%, es decir, perdieron 40% de los votos. Sí. Hay otro diseño, hay otro formato. Una de las características del nuevo formato es la fragmentación del no peronismo. Todo lo que es el campo no peronista está fragmentado. Gracias a esa fragmentación, que implica la debilidad de Juntos por el Cambio, y el astillamiento de Juntos por el Cambio, Milei llega al gobierno. Sí.
gracias a esa fragmentación, Milei no dispone de una mayoría en el Congreso. Entonces, acá lo que estamos viendo en los primeros 100 días del gobierno de Milei es la búsqueda, más o menos torpe, más o menos tentativa, de una fórmula política que le permita al gobierno sacar leyes y, como vos decías recién, resolver algún problema, pero es una fórmula política que también está buscando la oposición. Sí. Que está como paralizada, como perpleja frente a algo inesperado, incomprensible, que es el triunfo de Milei. Sí. Entonces empezamos también a ver que se va desperezando la oposición peronista, vemos cada vez más tensión sindical, vemos que le voltearon el decreto 70, es decir, empezamos resistencia de algunos gobernadores a un acuerdo fiscal. Entonces estamos en una carrera, yo diría, para simplificarlo mucho, Sí, por supuesto. entre Milei y Cristina Kirchner, a ver quién dirige el juego del próximo ciclo político. Aquí Milei tiene una contradicción objetiva, de la que es difícil zafar. Lo único concreto que tiene Milei, él no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene sindicalistas, no tiene movimientos sociales. Cuenta con opinión pública, un fragmento de la opinión pública que lo sostiene. Sí. ¿Por qué lo sostiene? Porque él levanta una bandera de saneamiento político en contra de la casta. Y él tiene que agitar ese discurso para que la opinión pública siga adhiriendo a su liderazgo. Ahora, en la medida en que lo hace, se aleja de la casta y eso le impide llegar a un acuerdo con el Congreso, con los gobernadores, etcétera. Claro. Yo creo que en los últimos días, en los últimos 15 días, te diría Luis, ha habido un avance de Milei hacia encontrar una fórmula de acuerdo con gobernadores y por reflejo con el Congreso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos observadores, pero sobre todo los empresarios, los banqueros, los que deciden cuestiones económicas, están esperando que dé señales de gobernabilidad. Claro. A todo ese sector le gusta muchísimo el discurso antiestado de Milei. Sí. Le gusta muchísimo el enfoque fiscal de Milei, que hay que decir, es un enfoque muy necesario y muy valiente. Tiene que hacerse algo con el fisco en un país que desbordó fiscalmente. Pero ahora dicen, no queremos solamente un profeta, queremos un rey que gobierne, que saque una ley del Congreso. Sí, claro. Y creo que también el gobierno empieza a darse cuenta de que probablemente los resultados vengan más tarde. ¿Te acordás que Macri hablaba del segundo semestre? Sí, claro. Bueno, este gobierno también empieza a hablar del segundo semestre. Uh-huh. Porque el rebote no es tan automático y porque hay medidas de ajuste que ya no se pueden llevar adelante porque el costo es muy importante. El gobierno acaba de postergar el aumento de la tarifa del gas y el aumento del transporte previsto para abril. Y se da cuenta de que para pasar este desierto necesita de algún tipo de sostén político y de orden político. Que solo se consigue con acuerdos. Claro. Ahora, claro, cuando él aparezca en la foto con aquellos que acordó, muchos pueden decir, pero esto no era la casta. Pero claro, Sí. es contradictorio, por supuesto, claro. Es contradictorio. Es una tensión inevitable y habrá que ver cuál es la sabiduría de Milei para administrarla. En este terreno que estás desarrollando también, me animo a agregar alguna cosita. A ver, a Milei le conviene, por más que en este caos de alguna manera, y esta también situación de la propia gente que está desilusionada con la clase política, ¿por qué Milei daría un paso al costado y sería más correcto o políticamente empezaría a ser políticamente correcto si, por ejemplo, una encuesta como la de me falló, Federico Aurelio de Aresco, que vos desarrollaste en tu programa, le da la imagen positiva más alta que la negativa, un 56% contra el 42%. ¿Por qué si él sigue hablando contra la casta
y eso le genera, bueno, una simpatía contra la gente, está bien, va a chocar con que hasta dónde llega la casta, porque él va a tener que sentarse y dialogar, pero él dice que no dialoga, y hasta te diría más, en una de esas concreta los aumentos de luz y de gas simplemente para no dar el brazo a torcer y no decir, del otro lado están preparados, para no decirle, ¿viste que arreglaste con la política, Milei? ¿Cómo lo ves ese conflicto? Bueno, es cierto, probablemente no dialoga, él mismo dice, yo no dialogo, pero la ley ómnibus que tenía 664 artículos ahora tiene 268. Claro, lo va haciendo. No me importa si dialoga o no dialoga, entendió la restricción. Uh-huh. Sí. Con los gobernadores se volvió a sentar, y ya no es solo Guillermo Francos. Guillermo Francos es el ministro del Interior. Lo único que tiene que hacer es dialogar. Es el mandato de cualquier ministro del Interior. Claro. Pero ahora están Toto Caputo y Nicolás Pose sentados en esa mesa. Es decir, es Milei. El martes que viene veremos cómo le va en la reunión de gobernadores del norte que va a haber. ¿Vos crees que Entonces, Sí, no, decime. Hoy hay una noticia de primera magnitud, a mi juicio, que es que el gobierno acaba de postular como ministro de la Corte al juez Lijo. Sí, exacto. Bueno, es un juez no controvertido, hiper controvertido. Totalmente, es el que llevó la causa Chicone de Vudú. Bueno, ese juez tiene el aval de determinados sectores de la casta, si querés. Sí, claro, muy bien. Sí, no claro. Es el juez que uno espera en la Corte, promovido por un gobierno que dice que estar al frente de un saneamiento judicial. Es decir, uno empieza a ver señales de negociación que a lo mejor no deriven, como vos decís muy bien, del diálogo. Vienen de que no necesito ni siquiera dialogar, me doy cuenta de que voy hacia una pared y trato de evitarla. Sí, claro, por supuesto. No, te entiendo. Además es muy lógico lo que decís. Lo que pasa es que, insisto, me parece que a él ha tenido fruto su interpelación y su conflicto permanente, pero la realidad te lleva... Ahora, la realidad a una persona, y no lo digo peyorativamente, pero a una persona como el presidente de la Nación con una formación tan anarquista, tan a veces contra sí misma, ¿le afecta o puede llegar a irse y decir... Porque ha dicho también, yo llego hasta aquí, pero si no me quieren me voy. Digamos, este caos lo vamos a seguir sosteniendo por mucho tiempo, ¿te parece vos? ¿O vamos a ver a un Milei distinto? No sé, estoy... Yo creo que estamos viendo todos los días un Milei que está aprendiendo. Uh-huh. Pensá que estamos en marzo, él se enteró de que podía tener alguna chance de ser presidente en agosto del año pasado. Sí, claro. Faltan 5 meses para que se cumpla un año desde que se dio cuenta que tenía que gobernar. Sí. Entonces uno dice, ¿y no tiene equipos? No, ¿sabés qué? No tiene equipos. ¿No entiende de política? No entiende de política. ¿Desconoce toda la lógica del Estado? Sí, pero te recuerdo que la gente que lo votó no a pesar de eso, sino por eso. Sí, claro. Es decir, estamos ante una circunstancia extraordinariamente rara que se da una vez cada 1000 años en una sociedad, que es que una parte de la sociedad, el 30%, la que votó en la primera vuelta, por repudio a lo conocido, por cansancio con la gente, con la política, como acababas de decir vos, decidió caminar hacia lo desconocido. Es muy raro que una sociedad camine hacia lo desconocido. Sí, totalmente. Bueno, y él está adaptándose a eso. Yo no conozco, creo que no es tan fácil encontrar a alguien que ante la dificultad renuncie. Claro. Sí. Ahora, vamos a ver cómo le va a Milei, quién es Milei cuando tenga dificultades importantes. Ahora no tuvo nunca una dificultad irremediable. Sí, claro, exacto. Y de golpe, ¿cómo le va si es que, te parece que el radicalismo que le está queriendo dar una mano, hay una crisis muy profunda en el radicalismo por este tema, por el tema del apoyo o no a Milei, hasta Lustó pareció
Lustó invocó a Alfonsín, sí, había radicales que no lo podían creer, ¿no? Y después, de golpe, Pichetto y el peronismo, y hay algunos que también dicen, bueno, al final es un populista como nosotros. ¿Milei es todo eso también? ¿Un populista? ¿Es un populista que puede ser peronista? Yo creo que hay muchos peronistas que ven en Milei algo que les gusta, que es un ejercicio despiadado del poder. Muy bueno, sí. Había un caudillo muy tradicional de la provincia de Corrientes, peronista, muy cercano a Perón, que se llamaba Julio Romero, Sí, correntino, claro. Sí, Julio que Romero. decía, poder que no abusa pierde prestigio. Bueno, Milei en lo político, en el trato, tiene ese estilo. Es todo menos un liberal. Sí, es verdad, es todo verdad. menos un liberal. Es liberal en lo económico. Sí. Ahora, nosotros estamos acostumbradísimos a ver liberales que son autoritarios en lo político, empezando por el gobierno militar del 76. Empezando, no te escuché la última parte, ¿empezando por quién? Por el gobierno militar del 76, no, claro, que claro, era claro. ultraliberal con Martínez de O, pero hacía esa persona. Decime una cosa, primero, me interesa el tema del kirchnerismo. Él siguió, inclusive Manuel Adorni, que el vocero que a veces, bueno, cumple funciones, me parece muy peyorativas hacia la gente y hacia los... No solo hacia los periodistas, estamos acostumbrados a que nos traten mal, sino hacia la gente, pero siempre las culpas las tiene el kirchnerismo. Y Milei abona esa cuestión. ¿Esto hasta dónde va a durar? Y si de golpe mañana tiene que negociar con un sector del peronismo, ¿no se da cuenta que va a tener el kirchnerismo metido ahí adentro de la negociación o no? Yo veo que hay una retórica de decir que la culpa la tiene el pasado. No sé hasta dónde el kirchnerismo. Ah, bien. Ajá. Sí. Con el kirchnerismo me parece que hay, al contrario, una relación de prescindencia, te diría. Ajá. A ver, ¿querés que te diga en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, cómo si tuviera que exagerar, simplificar, ser Sí, brutal? dale, cómo no, dale con todo. Yo creo que Milei piensa que de Cristina se encarguen Mañeto y los jueces. Claro. No es mi tema, porque yo vengo de otra camada. Yo estoy contra la casta, no contra Cristina. Sí. Entre otras cosas porque con Cristina tengo que convivir. Porque Cristina tiene un poder enorme en la provincia de Buenos Aires, que es de donde vienen todos los problemas. Entonces yo no lo veo tan ensañado con el kirchnerismo. Su ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, Sí. dijo hace un tiempo, hará un mes, en el programa de Luis Novarecio, que con Cristina había habido lofer. Claro. Es decir, no dijo que Cristina, que ellos no iban a perseguirla a Cristina judicialmente, que eso lo hiciera la justicia. Dijo que a Cristina había que pedirle perdón. Porque Claro. si hubo lofer o persecución. Sí. Decime, el 22 hay una reunión, puede ser informal y demás, pero dentro de este marco, y te dejo, sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho que me hayas dedicado este No, el tiempo. agradecido soy yo, Luis. Pero la última cosita, el 22 hay una reunión y ahí se van a encontrar, bueno, el peronismo, empiezan a encontrarse los dirigentes peronistas, seguramente pidiéndole la licencia a Alberto Fernández como presidente del partido, pidiendo una licencia, pero va a estar Máximo Kirchner y va a estar sentado el kirchnerismo y va a estar, dicen que el límite es Pichetto, yo no sé hasta qué punto, pero ¿vos creés que el peronismo se puede reagrupar y resucitar un poco después de este golpe que sufrió electoral? Bueno, es un golpe muy importante. La crisis del peronismo se nota en lo que vos mismo estás describiendo. Van a pedir la licencia a Alberto Fernández y van a poner al frente del partido una comisión de acción política. Cuando Sí. el peronismo no tiene un jefe al frente, es como un pez fuera del agua. Ni hablar. Entonces, estamos hablando de que hay una crisis, que no tienen que poner una comisión de acción política porque no se sabe muy bien quién es el jefe. Creo que hay un intento, y va a haber un intento, de reabsorción de gente que se fue, empezando por Massa y el Frente Renovador. Claro. Y Massa, va a jugar un rol importante, ¿te parece?
Y claro, entonces, ahora, yo te decía hoy, Milei tiene que encontrar rápido una fórmula de gobernabilidad para resolver los problemas. El peronismo de Cristina también está afectado, porque si Milei encuentra esa fórmula, en un acuerdo con los gobernadores, los bloques peronistas se van a la larga a dividir. Va a haber diputados y senadores que obedecen a esos gobernadores que van a votar las leyes de Milei. No es que se van a sumar a Milei, pero va a ser parecido a lo que hacían Macri y Bocio en la época de Macri. Pichetto y Bocio en la época de Macri. Claro. Que era un peronismo dialoguista frente a otro peronismo más. Este es uno de los problemas que tiene Cristina. El otro problema, Luis, que es menos perceptible porque es un problema de distrito, es cómo sostener a Máximo Kirchner al frente del peronismo bonaerense, enfrentado con Kicillof, enfrentado con Grabois, enfrentado con el Corvo Larroque, enfrentado con un grupo de intendentes donde está Ferraresi, Zabaleta, Grey. Ahí hay una crisis también en el peronismo bonaerense. Entre otras cosas por el cañonazo que significó para esa conducción las desventuras y fechorías de Martín Insaurralde, socio de Máximo Kirchner hasta hoy. Entonces sí, estamos, como ves, todo lo que hemos hablado en este rato es de una descomposición de lo que conocimos en los últimos 20 años. Está clarísimo, y además, bueno, ojalá que la gente que haya escuchado Ecomedios haya tenido el placer de hacerlo, porque la política para mí sigue siendo apasionante, y por más que circunstancialmente la denosten, escuchar comentaristas como vos, hablar entre nosotros de todo esto, hace al futuro de un país, no es cualquier cosa. Yo te agradezco mucho la participación. No, te agradezco yo, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Fue un abrazo grande. Carlos Pañi, columnista del Diario de la Nación, conductor de Odisea Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario.
Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. La verdad que me pareció muy bueno lo que dijo Carlos Pañi. Es un periodista muy formado. Muy formado, que por supuesto tiene una opinión determinada, pero que a la hora de opinar trasluce toda la gama de posibilidades y no se queda solamente con una fórmula, ni mucho menos con lo que significaría una fórmula oficialista, ya que los periodistas estamos a veces tan afectos a rendirnos al oficialismo de turno. Pañi podría hacerlo y no lo hace, y eso es lo que además le destaco. Estamos hablando de la inflación. La inflación de diciembre sabemos que fue del 25,5%, cerró en 2023 en 211,4%. Pero la inflación acumulada fue 276 en un año. Pero la inflación de Milei, si consideramos ese mes de diciembre, porque ese mes de diciembre se lo adjudican a Massa, y para mí, con la hiperinflación, con la devaluación y el temor de Milei a la hiperinflación, y dijo que se iba a 11.000% la hiperinflación después de que se fuera Massa. Me parece que todo para justificar sacar los subsidios, una fórmula descabellada. No estábamos al borde de la hiperinflación, sí teníamos un país parado, pero ahora está más parado porque la discusión salarial es muy complicada, porque hay muchos despidos, porque hay muchos aumentos de la precio de la canasta familiar. Y entre esas, Milei espera una fórmula de un dígito quizá para el mes que viene. En el medio de eso hay un poco de egoísmo político y de la miserabilidad política, porque Milei podría decidir a llegar a un acuerdo con sus aliados, sobre todo el sector de Pichetto en la Cámara de Diputados, para darle de una vez por todas el aumento salarial a los jubilados, y un aumento que esté retroactivo de diciembre, sino que no quiere que aparezca como una negociación. Entonces los jubilados, creo que recién en abril van a obtener una fórmula a partir de la inflación, mientras tanto se lo van a comer 4 meses. Esto no es un acto de generosidad del gobierno y de la gestión de Milei. Milei se pone contra la casta y contra todo lo que en realidad no coincide, pero después, a la hora de solucionar los problemas, lo hablábamos antes con Pañi, muestra indefiniciones y quiere que el costo lo pague otros, como en este caso son los jubilados. Bueno, y los que dieron, no sé, una sorpresa, yo no sé si una grata sorpresa, pero ya estamos acostumbrados a estos choques, pero que fue el discurso de Martín Lustó, al estar de acuerdo con el rechazo, al haber votado él junto con Pablo Blanco, otro radical, en contra del DNU en el Senado de la Nación, y tuvo declaraciones muy fuertes contra Milei y contra el gobierno, y a favor, digamos, diciendo que el decreto era inconstitucional, y que ni siquiera los propios radicales consideraban esto, y sin embargo había algunos que habían votado en contra. Bueno, como fuera, el problema del radicalismo tiene una división muy profunda, y por eso lo llamamos a Jorge Herregue, diputado, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, que está en línea. ¿Cómo te va, Jorge Luis Lauge? ¿Qué decís? Hola Luis, buenas tardes, un saludo para vos y para tu audiencia. Bien, gusto, ¿cómo andas? Gracias por llamar. Al contrario. Bueno, quedaba evidenciado toda esta división dentro del radicalismo, y sé que ustedes, a través en un documento que vos firmaste, por supuesto, junto con otros importantes dirigentes, Juan Manuel Casella, Freddy Storani, Rafael Pascual, Carlos Becerra, Barrios Arrechea, Gerardo Morales, el ex presidente del partido, ahí avalaron la postura del Comité Nacional y de la Convención respecto de la institucionalidad del DNU. Me llamó la atención, te tengo que decir, y ahora te pido que hables, me llamó la atención que Lustó se haya jugado tan fuertemente, me parece, espero que dure, ¿no? ¿Qué opinás vos? Bueno, verdaderamente fue gratificante escuchar el discurso de Lustó, porque fue un discurso radical de punta a punta.
él arranca el discurso anunciando que va a votar en contra de la constitucionalidad del DNU, y es porque es incuestionablemente inconstitucional ese DNU. Totalmente. Porque está pidiendo, el presidente Milei está pidiendo violar expresamente el artículo 29 cuando él pide que se le den poderes extraordinarios que están expresamente prohibidos en el artículo 29. Pero además, en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que establece cómo son los DNU son circunstanciales, son para una cuestión urgente, tienen un tiempo de duración. Bueno, acá Milei, que es un hombre incómodo en un régimen democrático, porque no es democrático, él es un autoritario. Milei viola toda la Constitución en cuanto a lo que prescribe sobre los DNU. Él pretende legislar a través de decretos de necesidad y urgencia, lo que en sí mismo es una barbaridad, es un despropósito. A partir de que Lustó comienza su discurso diciendo que va a votar en contra por inconstitucional, todo el discurso de Lustó es un discurso plenamente radical, sí, como el que no escucho desde hace años, de dirigentes que están encumbrados en el partido. Es un discurso que yo se lo he escuchado a Ricardo Alfonsín, por ejemplo, sí, se lo he escuchado a Cachi Casella, pero que no eran autoridades partidarias. A Freddy Storani se lo he escuchado, sin ser autoridades partidarias. Sí, de manera que me puso muy feliz el discurso de Lustó, su voto en contra, que fue una consecuencia de su discurso, y bueno, por eso es que firmé el documento y tengo esperanza de que al final del túnel se empiecen a prender lucecitas, como para que el radicalismo vuelva a ser el radicalismo, porque también no nos olvidemos de la posición de Facundo Manes en diputados y 4 diputados que lo acompañaron. Claro que sí. Claro lo que es inexplicable es la posición del resto, que vaya uno a saber por qué arreglo espurio, por qué cuestión van a votar a sabiendas de que van a aprobar algo que es inconstitucional, y que en última instancia, si tiene un voto favorable en la Cámara de Diputados, después, en definitiva, es factible que termine diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es una votación o que no tiene validez por inconstitucional ese DNU que por la fuerza pretende meter Milei. Bueno, pero de todas maneras, si diputados lo vota, después tiene que volver al Senado de vuelta, ¿no? Exactamente. Y en el Senado sigue la resistencia o no, no sé. Y en el Senado va a seguir la resistencia porque fue una votación que la perdió holgadamente. Sí. En el Senado no va a haber nada que modifique la opinión, se me ocurre, de los senadores que votaron en contra del DNU. Sí, cito a la gente que no recuerda, fue hace ya unos días, el tiempo pasa rápido. Para vos no pasa rápido porque ayer cumpliste años, Enrique. Y no voy a decir cuántos, pero bueno, estás inspirado precisamente para la entrevista. Por eso. Bueno, algunos, cumplí algunos. Mirá vos, tuviste que cumplir años vos para que Lustó cite a Alfonsín inclusive y diga, en democracia las formas son el fondo. Y dijo, los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho, hoy miran para el costado. Vos mencionabas recién a aquellos que se oponen, y los vamos a decir que son Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, está Sadir, está Esdero, está Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de diputados, Eduardo Vichy, el presidente del Senado. Digamos una cosa, los radicales que hoy tienen palanca política, digamos, que están con cargos institucionales, están coqueteando mucho con Milei. Dice que Argentina necesita de acuerdos y consensos, necesita una Argentina moderna. No sé por qué una Argentina moderna va a necesitar un DNU como ¿no? ¿Qué sé yo? Vos lo dirás.
Mirá, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo cuando se hable de la búsqueda de acuerdos y consensos. En definitiva, eso es la democracia, eso es la política, el buscar acuerdos y consensos. Ahora, Milei quiere acuerdos que no son acuerdos ni son consensuados. Milei lo que pretende es un contrato de adhesión, que es ese pacto que llama a firmar en mayo en Córdoba. Es un contrato de adhesión y extorsivo, además. Sí. Porque, en primer lugar, los gobernadores van a tener que adherir a todo lo que pretende imponer Milei, pero además, para que se haga eso, esa reunión, tiene que haber un reconocimiento de la ley ómnibus, por lo que es extorsivo eso, tiene que haber una aprobación de la ley ómnibus, sí, para recién llegar a la reunión de mayo de Córdoba, que no es para nada consensuada, son imposiciones de Milei que los gobernadores tienen que acatar bajando la cabeza. Por lo tanto, yo, en la primera intervención que tuve, cuando hablábamos sobre lo de Lustó, yo te dije, Luis, que este hombre se maneja de manera incómoda en democracia, porque él no es democrático, sí, claro, no tiene nada de democrático. Es un hombre grosero, es un patotero, es un tipo que busca todo por la fuerza. Ahora, él cree que el 56% de los votos le da facultades para hacer lo que él quiera en el uso del poder. Por eso es que pide facultades extraordinarias. Ahora, pero perfecto, ahora se maneja por las redes sociales, pero extrañamente hay un manejo, una composición, una manera que cambió, que ya la desilusión o inclusive la ignorancia en el pueblo argentino ha llevado a este tipo de situaciones, pero como sea, se necesita un radicalismo que esté bien parado. ¿Vos ves que el radicalismo, entre la postura de Lustó, que a mí también me hace dudar un poco, porque también Lustó enseguida, por supuesto, del otro lado, Milei, vos fijate, hasta Dorni, el vocero del gobierno, lo ligó con el kirchnerismo a Lustó, pero por otro lado tenés a los gobernadores radicales, que no sé qué ventaja pueden llegar a sacar con un gobierno como el de Milei. Digo, ¿cómo ves que si se va a dilucidar esto, o el radicalismo va a perder de vuelta una nueva oportunidad de ser una fuerza fuerte ahí en el medio de esta discusión, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, Luis, yo creo que lo primero que tiene que hacer el radicalismo es recomponerse ideológicamente, definir qué es lo que queremos ser y para dónde queremos ir. A mí no me preocupa ganar elecciones, porque nosotros hemos sido un partido del poder en muchos años, cuando la gente lo ha querido. Pero nosotros hemos sido un partido que ha procurado cuidar a la República, cuidar las instituciones, cuidar la democracia, cuidar la división de poderes. De manera que a mí no me interesaría, ni pretendería en la próxima elección presidencial tener un candidato, un presidente radical. A mí me interesa primero la recomposición ideológica que tiene que tener el radicalismo, que anda a la deriva desde hace 9 años, claro, desde que se hizo el pacto con el PRO en Gualeguaychú. El radicalismo empezó a andar a la deriva. Después, nosotros no tenemos que preocupar si somos oficialismo o somos oposición. Quiero ser una oposición digna y quiero ser un oficialismo radical, porque para eso soy radical, con los principios y las convicciones y las banderas del radicalismo. Yo no quiero tener el poder de la mano de Mauricio Macri. El poder no es tener 4 cargos, no es tener un ministerio ni es tener 10 diputados. Sí. El poder, el ejercicio del poder, significa que uno logre imponer democráticamente los principios y valores que son la razón de ser del radicalismo. Me parece que y comportarnos como radicales y tener un gobierno radical. Me parece que recién ahí se tiene el poder. Ahora, después, creo que vamos a ir inexorablemente a una pelea dentro del partido, o vamos a ir a una ruptura, que yo creo que la ruptura es inevitable, porque cuando hemos tenido otros enfrentamientos internos que han sido ideológicos, han sido metodológicos, más que ideológicos, metodológicos, y de personas,
¿no? Vos fijate que en la última gran elección interna que hubo, Línea Nacional contra Renovación y Cambio, muchos de los hombres que se alistaban en Línea Nacional formaron parte del gabinete de Raúl Alfonsín. Perfectamente bien, pero bueno, ni hablar del lujo que tuvimos del doctor Pugliese, de presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Trócoli. Bueno, hemos tenido infinidad de personas. ¿Por qué? Porque eran radicales. Esencialmente eran radicales. Y acá lo que está sucediendo es que tenemos todo el derecho a dudar del radicalismo de algunos, porque no tienen conductas, ni principios, ni valores radicales. Fueron el felpudo del PRO en los 4 años que el PRO fue gobierno. El PRO nos usó y nos tiró a la basura. Ahora, en diciembre de este año que pasó, nos tiró a la basura. Ni siquiera rompimos con el PRO por iniciativa nuestra. Ahora, me da la impresión, Jorge, que si el radicalismo esto no lo aclara, porque los firmantes y quienes están en la postura, de acuerdo con Lustó, quiero decir, Lustó es un accidente, pero digo, en una postura más radical, ya son varios, ya se han expresado, y me parece que inevitablemente se va a una ruptura, pero si el miedo del radicalismo es no romper, va a seguir diluido en medio de estas contradicciones donde la gente lo va a descartar, ¿no? Directamente. Sí, coincido con vos. Como fuerza política, es decir, coincido con vos porque además pasa a reinar la confusión dentro del ámbito partidario. Pero claro. Que por eso yo te dije hace un momento que nosotros tenemos que resolver qué queremos ser para saber a dónde queremos ir. Si queremos volver a ser el radicalismo que fuimos, tenemos que ir en una dirección en contrario, exactamente contraria a la que va Milei, porque no tenemos absolutamente nada que ver con él. Pero muy rápido, decime, porque es el miedo de toda la dirigencia política opositora y que aprovecha muy bien figuras como Milei. ¿Y si eso lo vincula al kirchnerismo? Pregunto. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar el camino del medio. Nosotros tenemos que tomar la calle del medio. Nosotros tenemos que mantenernos equidistantes de los extremos y de la grieta. Y el radicalismo, que históricamente fue puente, tiene que volver a ser puente, no grieta, como fueron nuestros dirigentes, que abonaban la teoría de Patricia Burri, que había que juntarse para terminar con el kirchnerismo. A mí me importa un bledo el kirchnerismo en términos de tener que ganarles a ellos para justificar la existencia nuestra. Claro. Nosotros nacimos a la vida política 60 años antes de que naciera el peronismo. Nosotros no nacimos antiperonistas. Nosotros nacimos combatiendo a los conservadores de finales del siglo XIX. Y resulta que en el siglo XXI nos unimos con los conservadores porque había que terminar con el kirchnerismo. Yo no quiero terminar con nadie, yo quiero que existan todos. Tenemos que coexistir con todos y quiero ganarles a todos si es que logramos imponer ideas del radicalismo. Eso es un buen final. Pero Jorge. No quiero ganar por ganar una elección. Exacto. No quiero juntarme con cualquiera. Con Jorge. cualquiera me junto en el barrio contra barrio para jugar un picón de fútbol. Entonces me junto con el 9, que no lo quiero, pero que es goleador, porque quiero ganarle al otro barrio. Listo. La política es otra cosa, es diferente. Jorge, te agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios, fue muy claro. Luis, te dejo un abrazo grande. Al contrario. Y gracias por invitarme. Por supuesto, gracias por todo. Jorge Regue, dirigente de Radical de la provincia de Buenos Aires, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Un saludo a tu audiencia, Luis. Gracias. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario
que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, recién, antes mencionábamos en la entrevista con Carlos Pañi, mencionábamos la encuesta de Federico Aurelio, una voz muy autorizada dentro de este mundo de las estadísticas, de la consultora Aresco, donde le da un 56% de imagen. Atención, acá se da un cuadro muy singular. En la imagen, un 56% a favor de Milei y un 42% en contra. Hay otros que le dan, como Subán, Córdoba y Asociados, 45% de imagen positiva, nada más, pero siempre superior. Ahora, también el propio Subán, Córdoba, da en su informe del mes de marzo la respuesta a esta pregunta. En estos 3 meses de gestión se empieza a dibujar los límites del consenso por el descarte. Él habla, un 58% cree que tanto la situación del país como la situación personal van a empeorar en los próximos meses. Y el 51% culpa al gobierno de Milei y al ministro Caputo, mientras un 46% culpa al gobierno anterior. Milei tiene buena imagen, pero todos dicen el futuro va a ser un desastre. Estas son las cosas y que me parece que da pie a cerrar los 100 días de Milei con un análisis político que voy a hacer. En Trabajadores y Empresarios, la columna política y sindical de Luis Lauge. Bueno, hoy hablamos mucho de lo que tiene que ver con conceder o ceder, decía Carlos Pañi, de la discusión, de la necesidad del consenso y del diálogo. Sin embargo, la política actual vive esta disyuntiva. Hay que conceder y ceder, hay que negociar, sí. La palabra negociación le ha hecho mucho daño porque la gente lo toma como la rosca. Y la rosca, cuando está para bien, la rosca cuando se juntaron, cuando hubo que solucionar el problema que teníamos con el canal de Beagle y llegar a la paz con Chile, hubo rosca entre los radicales, entre los peronistas, hubo rosca. La rosca bien entendida, la rosca para solucionar el problema de la gente está bien. No es la rosca para afanar, a ver si nos entendemos. Entonces, la cuestión es, cuando te toca un gobierno con las características de Milei, que encima le dan relativamente bien las encuestas, en un ajuste como el que propone Milei, donde sacrifica mucho a los jubilados, donde hay despidos, donde hay una oposición desacertada, pero que está buscando desesperadamente el equilibrio, es un camino al abismo. Milei está entre la necesidad le da buen resultado el conflicto, pero no resuelve los problemas. Hoy mismo la designación del juez Ariel Lijo, Milei, el antipolítica, elige para ser miembro de la Corte a Ariel Lijo, que es un tipo, que es un juez que rosqueó con todo el mundo. Y no por eso rosqueó mal. Es un hombre de la política también. Es un hombre del sistema, digamos así. Milei también lo es diputado, pero es una larga discusión. Me parece que en este tema los 100 días de Milei se resumen con que él no tiene contacto con la gente directo, se maneja con las redes sociales, se maneja con el enfrentamiento, se maneja en términos de una guerra, descalifica al adversario de manera absoluta. Por ejemplo, con el tema del radicalismo, el radicalismo hubiese sido muy propenso a apoyar determinadas leyes de Milei y no lo hizo porque después de dar su opinión prevalente terminó criticando a Irigoyen, Alfonsín. Para él son todos delincuentes, hipócritas, idiotas, y él es el único que sabe y el único que tiene que resolver este problema, porque él también habla en términos de guerra. Y acá no puede haber una guerra contra todos. En términos del anarquismo de Milei, hay una guerra para destruir al enemigo. Acá no hay enemigos, digamos. Hay adversarios y la política tiene maneras de combatirlos, que es gobernando bien a través del Poder Ejecutivo y gobernando bien, dialogando con el Poder Legislativo y llevándose bien con el Poder Judicial. Es mucho más sencillo. La guerra contra todos que propone Milei no puede existir.
Esto fue Trabajadores y Empresarios. Estuvimos con Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Lajó en la producción periodística, y el miércoles que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias.